Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este video vamos a tratar de mostrarles las distintas posiciones de jaque mate que existen utilizando una pieza o dos. Cuando hablamos de binomios nos referimos a la combinación de dos piezas unidas para poder atacar al rey contrario. Así que vamos sin mucho más detalle, sin mucho más hablar, vamos al tablero. Bien, actualmente vamos a ver cada una de las piezas, a ver qué pueden hacer. Vamos a ver cada una de las piezas que pueden hacer por sí solas. Por ejemplo, si tuviéramos una dama, podríamos dar mate en este momento con dama F8. Ayudados por el peón traidor, que es el que impide al rey escaparse, en este caso por H7. Fíjense que esta posición, este mate, esta figura, es únicamente para la dama. No hay otra pieza que pueda dar al mismo tiempo jaque de forma horizontal y quitar una casilla en forma diagonal. Pero esta figura de mate nos va a servir para más cosas. Ahora vamos a ver por qué es importante las figuras de mate. Porque en lugar de esta posición, que está muy bueno que la vean varias veces y la recuerden, podríamos pensar en una posición como esta, en la cual tenemos la torre y ahora el mate sería dama H6. La torre sería ahora quien impide al rey escaparse a G8, la torre traidora, y la dama le da el jaque y le quita la casilla de escape en G7. En esta posición, fíjense que se da lo mismo, pero en lugar de terminársele el tablero al rey, ahora es la torre la que le quita las espaldas. También, si lo pensáramos más al centro del tablero, tendríamos que ya disponer de una torre más. Bueno, vamos a ver antes primero esta figura que es muy linda, que es con dos torres. Y fíjense, en esta posición tenemos el mate en la casilla de 6. Las torres le impiden escapar al rey y la dama controla ambas casillas diagonales. Esto mismo lo podríamos ver en otro sector del tablero de la siguiente manera. También, en este lugar podríamos llegar al mate luego de la jugada de dama de 4. Pero incluso si no tuviera una de las torres, si tuviera así, podría yo controlar esa casilla con un peón, por ejemplo. Y fíjense que acá, en esta posición, nuevamente es mate con dama de 4. Porque el peón controla la casilla F6 y la torre controla las casillas tanto D7 como E7 como F7. Y la dama, por supuesto, con su jaque, también controla las casillas F5 y D5. Bien, decíamos que la torre no tenía el mismo poder que la dama, pero puede dar los mates llamados del pasillo. Y con dos ayudantes, dos peones traidores, ya podría dar esta figura de mate. Que también la podríamos ver sin la necesidad de un peón contrario y con un peón nuestro que nos esté ayudando, como en este caso. Acá sería mate porque el peón controla G7. Esto nos da pie a combinación. Las negras me juegan, por ejemplo, acá torre C5. Y entonces yo les hago la jugada H6. Y si torre por dama, vendría torre F8 mate. Esta celada en la que el negro cayó es producto de comprender y de tener en la mente la figura de mate. Y esto es lo importante. Las figuras de mate son una especie de guía que nos dan la pauta de qué maniobra podemos hacer. Acá la jugada H6 se nos ocurrió con la idea de llevar luego la torre. Por eso generamos una amenaza con la jugada H6 porque comprendíamos que hay una figura de mate que se puede construir. Una red de mate. Otro ejemplo sería de caballo. En el caso del caballo, fíjense que tiene que disponer de más piezas traidoras que lo ayuden, de las negras. Este que es el mate greco, o mate de Lacoste, o mate Philidor, tiene justamente la particularidad de que solo el caballo lo puede dar porque es la única pieza que puede saltar a las demás. Pero se puede dar en muchas ocasiones. Podríamos darlo en este caso. Torre en H1 automáticamente, si las negras hicieran una jugada cualquiera que no corresponde, no presta atención
a lo que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a suponer que tienen para coronar y las negras acá. Entonces corona. Y después de la coronación no le sirve nada a la dama porque viene caballo G6. ¿Se entiende? Uno puede generar amenazas en base a las redes de mate que va teniendo. También está esta que es muy linda. Podría reemplazar las piezas negras por piezas blancas, por una pieza blanca. En este caso la torre. La torre cumplirá la función que las dos piezas que saqué. Y por ejemplo, si yo tuviera una posición como esta, la jugada caballo F7 sería ya mate. En esta posición el alfil puede dar mate por sí solo. En este caso en la jugada alfil D4. Pero supongamos que esto no va a pasar muy seguido. Es muy complicado de que se dé porque es una posición que el negro jugó para perder directamente. Si no, no se explicaría las jugadas. Pero yo puedo, como mostré antes, utilizar esta idea de figura de mate, la figura de mate, para construirla con otras piezas. Por ejemplo, en este caso con la torre, que va a cumplir la función de quitar ese lugar. Inclusive yo podría tener dos alfiles, que también funcionaría. Inclusive yo podría tener un caballo, que también funcionaría. Y acá ya estamos en los binomios. Y el caballo es el que da el mate, ¿no? En este caso, este jaque mate funciona tanto porque el alfil le quita casillas como porque el mismo caballo, además de dar jaque, controla la casilla F7 de salida y no requiere que tengamos un peón acá, aunque podría estar también. También se da el caso de la combinación entre torre y alfil, que se da, por ejemplo, este mate. Este mate es típico de alfil y torre, aunque también esto podría ser una dama, esto podría también ser una dama. Sí, se podría dar de varias formas, ¿no? También podría ser que sea una dama y vaya al revés la cosa. Que en lugar de ir la torre a H8, vaya a la misma dama. Y funcionaría de todas formas. Cuando hablamos del estilo de mate pasillo de la torre, podemos también pensarlo, podemos imaginarlo también, ayudado por el alfil o el caballo. Como en el siguiente ejemplo. En este caso el caballo le quita las dos casillas y estamos haciendo una especie de pasillo en forma vertical. Que sería lo mismo que esto, ¿no? Acá de vuelta tenemos el pasillo que teníamos antes. El caballo le saca las dos casillas de escape. Y bueno, obviamente esto lo podría hacer el alfil también, ¿no? Podría hacerlo de esta manera o podría hacerlo como acabamos de ver de forma vertical. Así. Bien, estos son algunos de los mates posibles. Hay más binomios y más combinaciones de mate de dos alfiles, dos caballos, cómo se combinan también dos caballos, cómo se combina la dama con el caballo, que es una combinación excelente, dama y alfil, hay un montón. Pero bueno, por este momento vamos a quedarnos con estas y bueno, espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video.